Hola, somos el grupo número uno llamado Invicia y nuestro tema de investigación es estrategias de accesibilidad visual en plataformas educativas digitales para estudiantes con daltonismo en colegios de Guayaquil. Mi nombre es Paula Merchán y mis compañeros son Naomi Minuche, Cindy Rambay y Adrián Ríos. A lo largo de este video toparemos temas como antecedentes, pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico, metodología, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, conclusión y referencias. El daltonismo es una condición visual que dificulta la distinción de ciertos colores, afectando principalmente a los varones desde edades tempranas. A pesar de ser una alteración común, su atención en el ámbito educativo es bien limitada. La falta de materiales diseñados para personas con deficiencia cromática genera desventajas en contextos donde el color es clave para transmitir información, como recursos digitales, infografías y plataformas educativas. La accesibilidad visual en el diseño gráfico educativo ha cobrado relevancia en las últimas décadas, especialmente en relación con condiciones como el daltonismo, que afecta la correcta percepción del color y, por ende, la comprensión de la información visual. Diversos estudios han demostrado que el uso exclusivo del color como canal de comunicación representa una barrera significativa para las personas con deficiencias en la visión cromática, limitando así su participación plena en entornos educativos inclusivos. De manera complementaria, demostraron que la deficiencia cromática puede influir en los procesos de aprendizaje en edades tempranas, reforzando así la necesidad de atender este aspecto en el diseño de recursos educativos digitales. Esta situación entra en conflicto con los principios de equidad y calidad educativa propuestas por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que promueve el acceso equitativo a una educación inclusiva para todos. Desde un enfoque técnico y pedagógico, las pautas de accesibilidad al contenido web WCAG y el diseño universal para el aprendizaje DUA recomiendan no depender exclusivamente del color para transmitir información visual. Estos marcos normativos y metodológicos promueven el uso de recursos gráficos complementarios como formas, patrones, líneas y texto que garanticen una experiencia accesible y comprensible para todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen discapacidad visual. A nivel regional, se evidenció que los entornos virtuales de aprendizaje frecuentemente omiten consideraciones cromáticas inclusivas, lo que restringe el acceso de personas daltónicas a la información. En cuanto a respuestas prácticas frente a esta limitación, se han desarrollado propuestas educativas específicas. En Ecuador, la tesis de Mendoza y Minchala diseñaron una herramienta didáctica con reconocimiento simbólico del color para facilitar el aprendizaje de matemáticas e inglés en niños con daltonismo, logrando reducir la exclusión en actividades escolares. Otros estudios relevantes son la investigación de Duque Vaca y la tesis propuesta por Miranda y Morocho, quienes plantean herramientas digitales pensadas para estudiantes con daltonismo, destacando el rol del diseño gráfico como un facilitador del aprendizaje. Sin embargo, estas propuestas siguen siendo iniciativas aisladas, sin una integración sistemática en las políticas educativas ni en los recursos utilizados en las aulas. Especial mención merece el estudio sobre la prevalencia del daltonismo en estudiantes de Cuenca, que documentó al menos 11 casos en colegios fiscales sin que existieran adaptaciones pedagógicas o visuales significativas. Estudios internacionales recientes han mostrado que la prevalencia del daltonismo en niños de edad escolar es significativa. Por ejemplo, en Etiopía se reportó un 4.2% de casos en población primaria. Este tipo de datos subraya la necesidad de realizar diagnósticos y adecuaciones pedagógicas en contextos locales como Guayaquil. Esta invisibilización de las necesidades de accesibilidad refuerza las desigualdades existentes, lo cual se relaciona con el ODS número 10, que insta a eliminar barreras que excluyen a ciertos grupos del acceso equitativo a servicios esenciales como lo es la educación. En el caso específico de Guayaquil, no se han identificado estudios enfocados exclusivamente en el análisis del uso del color de elementos gráficos complementarios en materiales educativos dirigidos a estudiantes de secundaria con daltonismo. A pesar de la existencia de tecnologías como simuladores de visión daltónica o paletas cromáticas seguras, el tema aún no recibe la importancia que requiere ni es considerado un factor incidente en el aprendizaje. Su implementación en el diseño gráfico escolar es limitada y en muchos casos es inexistente. Esta carencia compromete la calidad del proceso de aprendizaje y vulnera el derecho a una educación inclusiva, diversa y también visualmente comprensible para todos. En el caso de Guayaquil también existen estudios que evidencian la exclusión de personas con discapacidad visual en ámbitos distintos a lo educativo, como la movilidad urbana. Este antecedente permite dimensionar que la falta de accesibilidad no se limita a un área específica, sino que constituye un problema estructural en la ciudad.
Por lo tanto, resulta pertinente desarrollar la investigación, ya que no documenta únicamente la problemática, sino que también propone lineamientos y estrategias para el diseño de formas y recursos gráficos inclusivos aplicados al contexto local, alineado con la ODS 4 y la ODS 10 mencionadas anteriormente. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo se aborda la accesibilidad visual en el diseño de materiales educativos digitales dirigidos a estudiantes con daltonismo en colegios de Guayaquil? Nuestro objetivo general es analizar el impacto del uso del color y elementos gráficos en la comprensión visual de estudiantes con daltonismo en materiales digitales de educación básica superior en Guayaquil para la reflexión inclusiva en el ámbito educativo. Son los objetivos específicos que tenemos. Nuestro estudio se planteó como objetivo general analizar el impacto del uso del color y elementos gráficos en la comprensión visual de estudiantes con daltonismo en Guayaquil. Para lograrlo establecimos objetivos específicos. Pues primero, identificar las principales barreras cromáticas en materiales digitales educativos. Segundo, analizar cómo los estudiantes con daltonismo interpretan los elementos gráficos frente al uso del color. Tercero, comprender las diferencias de comprensión que esta condición genera en el proceso de aprendizaje. Pues también revisamos estudios y enfoques previos sobre accesibilidad visual, lo que nos permitió contrastar la realidad local con experiencias internacionales. Pues finalmente interpretamos las implicaciones de un uso inadecuado del color, lo que nos llevó a reflexionar sobre cómo estas decisiones de diseño afectan directamente a la inclusión educativa. Pues en resumen, los objetivos buscan no solo documentar el problema, sino también generar un marco de acción para que el diseño gráfico digital pueda ser verdaderamente inclusivo. En el diseño gráfico aplicado a la educación, el color no es solo algo estético, también cumple un rol fundamental como un canal visual de información. Sin embargo, cuando este se usa de forma exclusiva solo para transmitir esta información, puede generar exclusión, sobre todo en estudiantes con daltonismo. Por eso, las pautas de accesibilidad al contenido web, conocidas también como WCAG, recomiendan no depender solo del color para transmitir información. En cambio, proponen combinarlo con formas, líneas, texturas o etiquetas. De forma similar, el diseño universal para el aprendizaje sugiere ofrecer múltiples formas de representar la información, evitando depender de solo un canal sensorial. Aunque estas recomendaciones están bien documentadas a nivel internacional, en Ecuador su aplicación sigue siendo precaria. Por ejemplo, en Guayaquil todavía se usan combinaciones como rojo y verde, las cuales son problemáticas para este tipo de personas. No solamente esto, sino que realmente la dificultad visual del daltonismo está poco diagnosticada y poco abarcada en el contexto del Ecuador. Además de la falta de políticas y la falta de visibilización, no colaboran con esta dificultad que existe. Además, no se diseña pensando desde el inicio en estudiantes con daltonismo y muchas veces se omiten herramientas útiles como los simuladores de visión o las paletas seguras. También se ha demostrado que el uso complementario de los patrones puede ayudar a reforzar la información visual y facilita la comprensión. Esto se ha aplicado con éxitos y se ha replicado en materiales para niños en casos internacionales y puede también adaptarse para los adolescentes en materias como matemáticas o geografía, donde el color suele ser clave para diferenciar datos. Pero como hemos hablado antes, finalmente, en el caso específico de Guayaquil, el problema se agrava por la falta de conciencia institucional y la escasa capacitación docente en accesibilidad visual. Aunque existen tecnologías para mejorar la inclusión, su uso es escaso. Por eso es necesario que el diseño educativo se base en principios verdaderamente inclusivos, donde el color siempre esté acompañado de otras señales visuales. La metodología de esta investigación se desarrolla a un nivel exploratorio, con un enfoque mixto que combina lo cuantitativo y lo cualitativo. Se sustenta en un paradigma sobre el diseño, lo que permite analizar cómo las estrategias pueden aplicarse directamente en las plataformas educativas digitales. Además, desde la perspectiva filosófica del pragmatismo, se busca que los resultados tengan un valor práctico y aplicable con contextos reales. La población está conformada por aproximadamente 18.000 docentes y 1.181 diseñadores en Guayaquil. De estos, se trabajó con una muestra de 86 docentes y 45 diseñadores, lo que permitió obtener información representativa y manejable. Para la recolección de datos se aplicaron encuestas a docentes y diseñadores y entrevistas a estudiantes con daltonismo y profesionales de la salud visual, con el fin de enriquecer los hallazgos.
El análisis se realizó por medio de Google Forms y además se utilizó Excel y estadística descriptiva, presentando los resultados mediante tablas y gráficos. De esta manera, la metodología nos permitió comprender las barreras de accesibilidad visual y plantear estrategias que promuevan una educación digital más inclusiva. Como análisis cualitativo tenemos las principales dificultades que pudimos detectar en los estudiantes con daltonismo. Como primer lugar está la dificultad para discriminar colores, especialmente entre rojo y verde, aunque también se hace la distinción de que existe la dificultad para discriminar colores de cercanos, es decir, entre azul y morado, por ejemplo. Colores como único canal de información. Provoca errores en gráficos, mapas e incluso en tareas visuales. El impacto emocional que genera también dentro de ellos, la frustración y la desmotivación al darse cuenta de que están erróneos al percibir el color. Además de la falta de ajustes en materiales y evaluaciones, es muy notoria. Se nota el desapego que existe actualmente por parte de los profesores para poder adaptar estos materiales. La baja sensibilización de docentes y compañeros, los cuales, a pesar, en ciertos casos exclusivos, de saber de que existía una persona con daltonismo en la clase, no había el cambio adecuado en los materiales para que esta persona pudiera atender a la clase. En cuanto a los resultados del análisis cualitativo por parte de los expertos, es decir, en este caso, los oftalmólogos, tenemos el uso de diseño gráfico inclusivo, es decir, que se usen más símbolos y etiquetas. Sobre todo se hace énfasis en las etiquetas. Se hace el énfasis de que a los estudiantes se les enseñe desde temprana edad a detectar y ponerle nombres a los colores para que no solamente tengan que depender de la visión para poder reconocer el color. Incorporar funciones digitales adaptadas. Detección temprana del daltonismo. Es muy importante saber que el niño tiene una discapacidad visual en esta ocasión, pues esto también puede generar esta falta de información y comunicación al momento de generar los materiales. La adaptación de recursos especializados. Se nos dio también las recomendaciones de que habían materiales especializados y pensados para los daltónicos, al igual que lentes de apoyo que podían ayudar a esta visión. Y obviamente la importante capacitación del docente en la accesibilidad visual. De los resultados obtenidos en la encuesta a diseñadores gráficos, que fueron 45 en total, se observa que la mayoría no ha trabajado en proyectos considerando la accesibilidad visual ni aplicando las pautas de las WCAG, pues 28 de ellos respondieron negativamente en ambas variables. Apenas 6 diseñadores afirmaron haber aplicado las WCAG, aunque con niveles de conocimiento limitados, mayoritariamente básicos o intermedios, y concentrados en etapas iniciales o de la ejecución del diseño, lo que evidencia el bajo dominio técnico y una aplicación restringida de estas normas. En cuanto a los docentes encuestados, que fueron 86 en total, el análisis de los tipos de materiales digitales utilizados refleja un uso predominante de presentaciones, en las cuales 25 de ellos fueron siempre, y en plataformas educativas fue 18 personas respondieron siempre, seguido de materiales impresos. Sin embargo, la consideración de accesibilidad al preparar dichos recursos varía, porque aunque un grupo importante respondió siempre, también existe una proporción considerable que también respondió a veces, o únicamente si existe un estudiante con daltonismo, lo que revela que la accesibilidad no se aplica como un criterio transversal, sino condicionado a la situación. La investigación demuestra que la accesibilidad visual en el diseño educativo digital aún se encuentra en una fase inicial dentro del contexto escolar de Guayaquil. Los estudiantes con daltonismo enfrentan barreras que limitan su comprensión y participación, lo que genera desigualdad educativa. Aunque docentes y diseñadores reconocen la importancia del tema, la falta de capacitación y lineamientos claros impide su aplicación real. Esto evidencia la necesidad urgente de integrar principios de accesibilidad cromática como parte de las políticas educativas de la formación de docentes y de trabajadores de diseño. Al mismo tiempo, entendemos que un diseño inclusivo no solo es una adaptación puntual, sino una estrategia que mejora la calidad educativa en general. Incorporar elementos como formas, símbolos o patrones juntos al color permiten que todos los estudiantes, con o sin
deficiencias visuales tengan una experiencia de aprendizaje equivalente, motivadora y efectiva. Avanzar en esta dirección significa reconocer la diversidad porcentual como parte natural del aula y transformar en reconocimiento en acciones concretas de diseño y pedagogía. Muchas gracias.